Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí reunidos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Yo le agradezco personalmente a la doctora Rosalena Arellano, porque aparte de que es mi amiga y colega, es ahora responsable de la Casa del Arte y le agradezco muchísimo en primer lugar haberme invitado a no dejar pasar este día, ¿sí? La invitación de la doctora fue para que yo presentara algo, pero decidimos hacer una cosa diferente y por eso ahora presentamos un conversatorio. Parte de la Casa del Arte, quiero agradecer también que nos arropa la maestría y el doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud del Centro Universitario del Sur, dos programas de posgrado que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados del CONACYT y también al cuerpo académico al cual yo pertenezco, que se llama Procesos Alimentarios y Perspectivas de Género. Entonces, en conjunto, estas tres áreas hemos hecho posible este conversatorio. Bien, el conversatorio lo hemos denominado Mujer, Violencia y Emociones, cómo salir del círculo. ¿Y por qué es un conversatorio? Pues porque vamos a platicar, ¿sí? O sea, de una manera un poquito relajada, pero sobre todo haciendo énfasis en contar, en compartir cosas de una manera simple hacia el auditorio que nos está escuchando, que presumiblemente esperamos que sean hombres, mujeres, abuelos, abuelas, jóvenes, niños, niñas también podría ser, ¿sí? Personas que trabajan en la administración pública, en fin. Ojalá que tengamos un auditorio y no solamente seamos mujeres aquí, que eso es muchas veces el problema que tenemos con las celebraciones del Día de la Mujer, que tenemos público femenino. Y en la cotidianidad no somos público femenino, en la cotidianidad la vivimos hombres y mujeres juntos, ¿verdad? Entonces, esa es sobre todo la intención. Bien, voy a comentar unas cosas que le dan sentido a este conversatorio también. Me voy a permitir leer algunas cosas que preparé, como ya que yo seré la moderadora de este conversatorio y simplemente como introducción comentar que la celebración del Día de la Mujer es un día para hablar de lo que queda por hacer. Eso es algo que siempre he comentado. A veces se confunde celebrar con, lo he dicho en otros momentos, pareciera que fuera el Día de las Madres y nos mandan mensajitos de felicitación. Y bueno, yo lo agradezco, pero también hay que platicar, conversar de lo que no se ha hecho. Eso también es sobre todo la parte sustancial de este día. Hay que hablar de las brechas que distancian a hombres y mujeres en esta sociedad. Eso es importante. Y este año 2021 no podemos ignorar los 11 meses previos en los que hemos vivido en confinamiento físico y mental por la COVID-19 y que ha dejado en nuestras vidas personales y familiares miedo, ansiedad, estrés, tristeza, enfermedad, desempleo y en general cierto grado de vulnerabilidad, más enfatizada en algunos sectores de la población, también hay que decirlo. En ese sentido, lamentablemente, la violencia intrafamiliar, también denominada violencia doméstica, ha tenido manifestaciones mayores en estos 11 meses. Si ya teníamos violencia, imagínense ahora con esa situación que acabo de describir, pues es el caldo de cultivo para que esto se recrudezca más. Seguramente se ha recrudecido como efecto de lo que acabo de señalar, pero también porque se ha agudizado porque hay muchas mujeres, también varones, que han perdido empleo y en medio de esta incertidumbre económica, psicológica, social, esas mujeres están viviendo con abusadores, con sus abusadores y viven atrapadas en ese círculo de violencia del que no saben cómo salir, ¿sí? La ONU el año pasado, en una publicación de finales del año, nos comentaba, nos señala en una publicación que en México, durante el confinamiento de más de 100 días por la pandemia del COVID en México, las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres aumentaron alrededor del 20% y la atención en las instancias estatales y municipales creció entre 20 y 30%.
30%. Este es un dato de agosto, ¿sí? De agosto a marzo 2021 les puedo asegurar que esto se ha mantenido y es posible que haya aumentado, ¿sí? También día a día tenemos noticias de desaparecidas, de feminicidios, de casos de acoso y violencia sexual y de ninguna manera queremos dejarlo pasar por alto, no hoy, sino todo el año, ¿sí? Pero quiero reiterar algo o quiero enfatizar algo que tiene que ver con este conversatorio el día de hoy. Creemos que cada año se enfatiza mucho en estas desigualdades y en estas brechas entre hombres y mujeres, pero también es hora de compartir cosas que le mejoran la vida a las personas, ¿sí? En este sentido, en este conversatorio de hoy queremos ofrecer herramientas al alcance de cualquier persona para enfrentar situaciones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, de pareja, violencia laboral y de otros tipos. Porque estamos convencidos de que esta es una forma de darle información útil a las personas para mejorar sus vidas, para mejorar su calidad de vida, con 3 fines específicamente: sensibilizar, prevenir y atender o buscar atención. ¿Sí? Son 3 aspectos que queremos enfatizar. Y como los que vamos a participar hoy, bueno, yo como moderadora, pero también los ponentes se vinculan con la maestría y el doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud. Aquí es donde queremos enfatizar que nos dimos a la tarea de buscar información útil porque también esa es la razón de ser, de hacer investigación y transferirla a la sociedad, para que tenga utilidad para la sociedad. Bien, en este conversatorio me acompañarán 3 personas que nos compartirán cosas que tienen que ver con lo que yo también llamo un activismo académico, porque también en las universidades hacemos un poco de eso a través de los ejes de investigación que hacemos. ¿Sí? Bien, me van a acompañar Violeta Rubí Castro López, quien es maestra en psicología con orientación de vida y salud, y quien nos hablará sobre o titulará su intervención con un título me parece muy sugerente. A manera de pregunta, ella dice, si cuido de mis emociones, cuido mi salud mental. Y nos va a dar recomendaciones al respecto. ¿Sí? En segundo lugar, nos acompañará Sandra Paola Javier Juárez, maestra en psicología con orientación en calidad de vida y salud, quien nos compartirá su ponencia denominada Violencia Digital, consecuencias y recomendaciones. Y en tercer lugar, eh, me encanta que sea un hombre quien nos acompañe aquí, porque muchas veces somos las mujeres que estamos en eso y tenemos que involucrarnos y compartir. Hay muchos hombres con esta visión, ¿sí? Entonces, me da mucho gusto presentar a José Carlos Ramírez Cruz, quien es maestro en psicoterapia cognitiva y nos va a presentar violencia, depresión y recomendaciones para su afrontamiento, ¿sí? Cuando ya los presente nuevamente, les compartiré un poquito del proyecto de investigación que están haciendo, pero ahorita nada más quisiera dejar claro cómo será la mecánica de esta participación. De antemano, gracias a los 3 por estar aquí, gracias por acudir al llamado, muchas gracias, ¿sí? Y esperemos que no sea el único, que haya más, ¿sí? Que tenga un eco positivo esta reunión virtual compartida con otras personas, ¿sí? Bien, ¿cómo será la mecánica? Yo seré la moderadora, ¿sí? Cada quien tendrá 15 minutos para hablar de su tema y serán 3 participaciones entonces. Dirá al auditorio, ¿por qué 15 minutos? Porque lo que queremos es llegar con mensajes claros, cortos y no bombardear a la gente, ¿sí? Porque, insisto, tiene un giro de énfasis en la divulgación del conocimiento, ¿sí? Bien, cada participante nos dará información sobre la temática y ofrecerá recomendaciones. Y yo iré hilando cada una de las participaciones y vamos a finalizar con un resumen de las aportaciones y una ronda de aportaciones adicionales que nos hará cada uno de ellos, ¿sí? Bien, pues sin más preámbulo, me permito presentar en primer lugar entonces a Violeta Rubí Castro López. Ella es maestra en psicología, en psicología con orientación en calidad de vida y salud, y ahora mismo es estudiante de doctorado, del doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud. Y su tema de tesis doctoral se llama El rol de la inteligencia emocional en el desajuste psicológico en adolescentes. Entonces, ella el día de hoy nos va a compartir una ponencia que ha titulado Si cuido
de mis emociones, cuido mi salud mental y nos va a dar recomendaciones. Violeta, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. De antemano, un abrazo cálido porque me encanta que estés aquí. Y adelante, te damos la voz para que nos compartas. Hola a todos. Muchas gracias también por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar. Y bueno, como lo mencionaron anteriormente, mi ponencia se llama Si cuido mis emociones, cuido mi salud mental. Comúnmente podemos observar que pues, las emociones forman parte de nuestro día a día. Siempre hay una manera en la que nos sentimos, algo que podemos decir respecto a cómo estamos. Cuando nos dicen, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? Hay una respuesta. Pero desafortunadamente no tenemos a veces tanto conocimiento porque no nos han enseñado mucho respecto a cómo poder identificar o cómo se llaman nuestras emociones, para qué son las emociones. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Las emociones son respuestas que se dan ante una situación. Cuando sucede algo, tenemos una emoción que se relaciona con esto que sucede. Están asociadas con pensamientos, porque además de que nos sentimos de una forma, pensamos algo respecto a cómo nos estamos sintiendo. Y también con las cosas que hacemos, es decir, con las conductas que se activan al momento de tener pues la emoción. Las emociones son universales. Todos los seres humanos en el mundo tenemos emociones. Y las universales se caracterizan por ser emociones básicas, porque en ellas se describen diferentes tipos de emociones. Las emociones básicas que toda persona tiene es el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo y el desagrado o asco, también se le conoce de esa forma. Estas emociones y todas las demás, porque también hay emociones que cuando se combinan, algunas de estas se les llaman emociones complejas. Todas las emociones tienen un mensaje para nosotros, tienen una función que nos permita adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Lo importante con esto es dejar que el mensaje se cumpla, que el mensaje cumpla el objetivo que tiene, que nos ayude a responder de una manera satisfactoria a cómo la situación que se nos está planteando. Y en este sentido, les voy a compartir en una forma muy sencilla de identificar el mensaje que tienen las 5 emociones básicas. El del enojo es como si nos estuviera diciendo, fuera de mi camino, aléjense. Necesito un espacio para poder pensar, necesito un espacio para poder plantear qué hacer con esta situación que me amenazó, porque responde a una amenaza, el enojo, que me amenazó en cierta manera, se me sentí vulnerado, me sentí quizá a lo mejor en peligro. Entonces, ese es el mensaje que nos da. La tristeza tiene el mensaje de hacer una pausa. Y es como si dijéramos, necesito consuelo, necesito ayuda, necesito a alguien que me haga sentir que está ahí para mí. Entonces nos permite esa pausa cuando nos sentimos tristes, poder reconfortarnos a nosotros mismos o ser reconfortados por alguien más cuando nosotros expresamos esta emoción a nuestros seres queridos o personas importantes. La alegría, pues es muy fácil de identificar porque el mensaje es el de me siento bien, estoy feliz, me siento con energía, estoy muy activo. Y nos permite conectar más fácilmente con las otras personas porque cuando estamos alegres tenemos un estado de ánimo y unas conductas y pensamientos pues muy positivos respecto a lo que está sucediendo y por ende nos portamos de una forma más amable, con más interés de poder relacionarnos. El miedo es una de las emociones que a mí me parecen más interesantes porque nos ayuda a protegernos. El miedo nos permite alejarnos de cosas que generan una especie de peligro para nosotros. Y también, además de resguardarnos, nos permite pedir ayuda. Cuando tenemos miedo, es muy común que queramos o sintamos como que necesitamos a alguien más. Y el desagrado o asco es la que nos
está diciendo como aléjate, aléjate de esto porque está amenazando tu integridad física y tu integridad emocional. Entonces, una vez teniendo en cuenta que las emociones son universales, que son una forma que tenemos desde la biología pura, perdón, de las personas para responder a nuestro contexto, vamos a hablar de qué es lo que sucede, normalmente sucede. Evitar lo que siento. Porque a veces evitamos cuando nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, sentimos desagrado, sentimos disgusto. ¿Por qué pensamos en hacer esto? Probablemente porque no recibimos una información cuando éramos pequeños o mientras nos estábamos formando de la importancia que tiene el mensaje que las emociones nos dan. Cuando nosotros evitamos lo que sentimos, perdón, se bloquea el mensaje que la emoción tiene, así como su función. Entonces, esa emoción no se va, se queda, o simplemente es como si se ocultara, pero regresa. La emoción va a regresar una y otra vez de una forma más intensa y por más tiempo. Esto se caracteriza sobre todo con las emociones que se denominan emociones negativas, pero no me gusta tanto llamarlas así porque se da la impresión como de que son malas. Y no son malas. Son emociones que son displacenteras porque no es agradable sentirlas, pero recordemos que tienen una función. Cuando nosotros evitamos lo que sentimos, sobre todo con esas emociones desagradables, es cuando nosotros estamos poniendo en peligro nuestra salud mental. Porque la salud mental, tal como lo dice esta infografía de la Secretaría de Salud, es un estado completo donde hay bienestar físico, mental y social. No solamente cuando no tenemos enfermedades, es cuando estamos en plenitud y donde las personas podemos desarrollar habilidades propias, enfrentarnos a los retos y al estrés que tenemos en nuestra vida cotidiana, sobre todo en estos casos de confinamiento, cuando podemos trabajar y ser productivos en diversas áreas y cuando también podemos tener. ¿Cómo podemos hacer para no poner en riesgo nuestra salud mental con las emociones? Una forma de cuidarlas y de prevenir tener algún problema de salud mental es lo más básico, identificar la emoción que estamos teniendo. Y una forma sencilla de poder identificarlas más fácil es con 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué ideas pasan por mi mente? ¿Qué haces o quieres hacer con lo que sientes? Si nos ponemos a pensar, muy pocas veces realmente tenemos este diálogo con nosotros. Generalmente, lo más común es que tengamos una emoción y actuemos de inmediato con lo que sentimos, sin importar la emoción que sea. Tenemos como ese impulso de solamente obedecer lo que nos está diciendo nuestra emoción, pero necesitamos claridad. Entonces, preguntarnos qué estamos sintiendo, tanto emocionalmente como físicamente, qué pasa con nuestro cuerpo. Cuando me enojo siento que me tenso, o cuando estoy triste siento como una sensación fría en el cuerpo, siento como un vacío. ¿Qué ideas pasan por mi mente? Siento que necesito pedir ayuda, que debería llamarle a alguien, que debería solamente contarle a alguien lo que estoy sintiendo. ¿Y qué debería contarle? ¿Qué es lo que estoy pensando que debería contar? Y la última, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o qué queremos hacer? Esto nos puede ayudar fácilmente a saber qué emoción es la que tenemos y entender más fácilmente el mensaje que nos da. No podemos controlar nuestras emociones. A veces hay algunos mensajes en redes que nos dicen es que controlemos las emociones. Las emociones no las podemos controlar porque justamente vienen desde lo más puro de las personas, desde la constitución biológica y todo este proceso de adaptación que hemos llevado, tanto cultural como históricamente. Tampoco podemos eliminarlas. Sería, claro, sería a lo mejor más sencillo y maravilloso decir, pues no, yo nunca me quiero enojar y pues voy a suprimir mi enojo. Pero no funciona así. A veces cuando las evitamos, pareciera que se eliminaron, pero como lo mencioné anteriormente, siempre regresan. Por eso es muy importante aprender a identificarlas y sobre todo aprender a regular la forma en que nosotros reaccionamos. Porque si ya identificamos cómo me siento y qué está pasando por mi mente, va a ser más sencillo que yo pueda decidir qué hacer con eso que estoy sintiendo y pensando. Esto me va a permitir a mí
ser una persona que comunique y que tome acción de una forma no tan agresiva, no tan impactante como cuando solamente nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo. Unas recomendaciones muy importantes respecto a las emociones, porque a veces pueden ser, sobre todo las emociones desplacenteras, pueden ser agotantes, pueden ser molestas, incómodas, es que las emociones no duran para siempre, de verdad, no van a durar para siempre. Es un tiempo cortito el que van a estar acompañándonos. Es válido no estar bien todo el tiempo. Como cuando nos preguntan, ¿cómo estás? La respuesta automática suele ser el estoy bien. Y de verdad, ¿estamos bien todo el tiempo? Cuando nos preguntan cómo estamos, ¿sabemos nosotros si estamos bien? A veces está muy en automático esto de ser siempre felices o siempre positivos, pero la verdad es que la vida y el desarrollo de las personas no es así. Por eso es que tenemos diferentes emociones. Así que es válido no estar bien todo el tiempo. También es muy importante que podamos compartir nuestro sentir con alguien que sea importante para nosotros, alguien que nos acompañe escuchándonos, alguien que nos pueda dar algún consejo o que solamente esté allí para nosotros. Cuando nosotros podemos también reconocer las emociones, se facilita este proceso en el que podemos ser empáticos con los demás y esto a su vez mejora las relaciones que tenemos con las otras personas, como nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestra familia, con las personas que convivimos. Es muy importante que no minimicemos las emociones propias ni las de los demás, porque sobre todo las emociones desplacenteras son las que nos generan un malestar que aparecen ante respuestas de ciertas circunstancias en las que se necesita una acción, se necesita tomar una acción, como el mensaje que les comenté anteriormente. Y bueno, cuando el malestar es muy grande con nuestras emociones desplacenteras, cuando nos acompañan en mayor medida las emociones desplacenteras que las emociones placenteras, allí podría ser importante el que nos cuestionemos si necesitamos tener atención en terapia psicológica con un profesional, porque justamente eso es una de nuestras tareas, creo que es la más conocida de los psicólogos, el área clínica. Entonces, cuando podemos identificar nuestras emociones desplacenteras y que nos acompañan la mayor parte de nuestros días, nuestra mayor parte del tiempo, esa es una señal de que muy probablemente necesitamos ayuda profesional para volver a tener ese bienestar del que hablamos, que caracteriza a la salud mental. Para las emociones desplacenteras, aquí hay algunos ejemplos, como la tristeza, el enojo, el hartazgo, la frustración, que esta creo que es una de las más presentes de que estamos confinados porque no podemos cambiar esa realidad que tenemos y debemos adaptarnos para poder seguir funcionando. Y el estrés, sobre todo cuando estamos pues en toda modalidad online, cuando tenemos que estar adaptando todas nuestras actividades en una forma en la que no estábamos acostumbrados y que a lo mejor no nos agrada tanto. Aquí hay 3 recomendaciones muy importantes. La primera es validar la emoción que tenemos. Admitir y reconocer la emoción que tenemos. No está mal estar enojado, no está mal estar triste, no está mal sentir hartazgo, ni frustración, ni estrés. La segunda es muy importante, sobre todo con las desplacenteras, es vivirlas, no evitarlas, no suprimirlas, no sacarles la vuelta. Esto nos va a permitir sentirlas, reflexionar sobre lo que necesitamos y esto ayuda a que la emoción se vaya, que la emoción no se perpetúe ni regrese ni aumente su intensidad en este vaivén que se presenta. Y lo último es que nos permite de cierta forma evolucionar en el sentido en que nos adaptamos de una mejor manera ante la incomodidad y esto nos brinda una mejor oportunidad pues para tener relaciones interpersonales sanas, para tener un bienestar integral. Y por último, quisiera compartirles esto que es muy importante sobre cómo elegir un profesional para terapia psicológica. No quisiera decirles que es muy sencillo y decir solamente voy a buscar a alguien que sea psicólogo, pero no es así. Una de las cosas más elementales es asegurarse de que la persona que brinda servicios de terapia psicológica tiene un título en licenciatura en psicología. Preferentemente que también tenga algunos cursos que le hayan ayudado a especializarse y prepararse para temáticas en específico.
Es así que a veces encontramos profesionales que hablan más sobre depresión, más sobre ansiedad o alguna otra situación. Preferentemente también si tiene algún estudio como una maestría, un doctorado, sería mucho mejor. También solicitar la cédula profesional o identificación con nombre completo de este profesional para tener la certeza de que se encuentre registrado ante la Dirección General de Profesiones de la SEP y poderlo buscar. Eso lo pueden buscar en internet con su nombre completo y allí aparece si tiene la cédula profesional, lo cual le permite laborar como profesional de la salud mental para brindar terapia psicológica. Preguntar sobre el tipo de experiencia que tiene, con qué enfoque trabaja, de qué se trata ese enfoque. Solicitar también información sobre estos cursos. Si menciona que es que estudié tal cosa, y ahí, ¿de qué se trató? ¿Qué puede implementar conmigo de eso que aprendió? Preguntar sobre el enfoque para obtención es muy importante porque la persona debería explicarnos de qué se trata. Si no nos explica, allí podríamos tener la duda o si se sienten como a lo mejor amenazado el profesional o responde de una manera hostil ante la pregunta, este puede ser un signo de alarma porque desafortunadamente hay mucha gente que ejerce y trabaja con enfoques que ni siquiera son psicólogos o que realmente nunca se formaron como tal en eso y pues allí podríamos enfrentarnos a algún charlatán que no nos ayudaría realmente con nuestra salud mental. Y por último, solicitar explicación sobre cómo funciona el tratamiento, de qué se trata el tratamiento que me puede ofrecer y el tiempo aproximado de las sesiones totales que podría tener una vez que yo le comento mi motivo de consulta. Si no se cumplen estas características con un profesional, la recomendación es buscar a otro para tener una mayor certeza de que va a tener éxito con nosotros el tratamiento y que nos va a servir realmente y no vamos a estar gastando nuestro tiempo ni nuestro dinero. Lo más importante, no vamos a estar exponiendo ni arriesgando nuestra salud mental. Y por último, me despido con este mensaje que me gusta mucho y es que tu salud mental importa. Rompe el estigma. No está mal tener problemas de salud mental. Así que espero que esta información sea de utilidad y gracias. Muchas gracias, Violeta. Muy interesante tu trabajo que nos presentas, lo que nos compartes, que yo diría que es una especie de alfabetización psicológica, ¿sí? Así como nos enseñan a leer y escribir, creo que esta parte sería esa enseñarnos a leer las emociones, ¿sí? O sea, me parece interesante lo que nos acabas de compartir porque tiene que ver con lo que aprendemos en casa, ¿verdad? Lo que aprendemos en Sí. casa y desde casa nos dicen si está bien o está mal, si nos enojamos. O sea, todo esto que nos acabas de compartir es parte de lo que bien dices tú, una regulación emocional, que también es una herramienta psicológica de paz, ¿sí? Entonces me parece que esto que nos compartes, que es validar, aceptar, vivir la emoción y que tiene también un fin que es evolucionar, no quedarse en la emoción, creo que tiene sentido en estos ambientes de los que comentábamos al inicio, que tienen que ver con la violencia, ¿no? O sea, casi a veces el hecho de no canalizar bien una emoción puede ser el origen de situaciones violentas años más tarde o a veces segundos más tarde, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias. Volveremos contigo más tarde, ya cuando finalicemos. Y ahora doy paso a Sandra Paola Javier Juárez, que hace un momento les decía, hola Paola, bienvenida, que les decía que es maestra, ella es maestra en psicología con orientación en calidad de vida y salud y también es estudiante del doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud. Paola está haciendo un trabajo de tesis doctoral muy bonito, un trabajo de investigación que se llama Perspectiva ecológica y patrones de abuso en las relaciones de pareja en adolescentes escolarizados. Y esto también le ha permitido a ella meterse un poco al tema de la violencia en jóvenes. Así es que, bueno, pues nos va a compartir su tema de violencia digital, consecuencias y recomendaciones. Y muchas gracias. Adelante. Agradezco, doctora, la oportunidad de participar y la presentación. Bien, como lo menciona la doctora, mi tesis está dirigida a estudiar la violencia en las relaciones de pareja durante la adolescencia y la juventud, tanto la violencia cara a cara como la digital. El día de hoy me voy a centrar en la violencia digital
Esto es porque en un estudio que realizamos en la región sur de Jalisco con adolescentes encontramos que, a diferencia de la violencia cara a cara, la violencia digital tenía un impacto mayor en la calidad de vida, en especial en las mujeres. Entonces, bueno, ahora voy a hablar de esta modalidad, de las consecuencias y algunas recomendaciones. Bien, en algunas investigaciones que hemos realizado en la zona, en la región sur de Jalisco, hemos encontrado que más del 60% de las mujeres que hemos encuestado nos han indicado que han sido víctimas de por lo menos una conducta de abuso digital en sus relaciones de pareja. Y bueno, este porcentaje es alto, es preocupante y nos hace pensar, nos hace la pregunta de, bueno, cómo las jóvenes están manteniendo relaciones o cómo se mantienen estas relaciones abusivas en la pareja, ¿no? Y bueno, seguimos con la investigación para responder a esta y otras preguntas, pero el día de hoy toca hablar un poco de lo que hemos encontrado en estas investigaciones y algunas de las recomendaciones. Bien, pero ¿qué es la violencia digital? De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acto que sea emitido a través de diferentes medios electrónicos e Internet que atente contra la integridad, la libertad, la intimidad y la vida privada de las mujeres. Hay que resaltar aquí que la violencia digital es una modalidad más de la violencia que hemos vivido cara a cara, pero que ahora se expresa a través de diferentes medios electrónicos e Internet y que ya es reconocida por la normativa mexicana, ¿sí? Bien. De acuerdo con diferentes investigaciones, hemos encontrado que existen dos tipos de conductas abusivas. Un grupo de conductas es aquellas que, si se presentan repetidas ocasiones, es decir, una vez, otra vez, y nunca se pone un límite en alguna de esas ocasiones, puede llegar a consecuencias significativas. Hay que recordar que la violencia va a ir en aumento, va a ir en escalada. Sí, este es un grupo. Y hay otro grupo de conductas que, si se presentan una vez, basta esa ocasión para generar un daño significativo en las víctimas. La difusión de información íntima, en especial los videos y las fotos íntimas de contenido sexual o erótico, tienen o forman parte de este último grupo, de que si se presentan en una sola ocasión es suficiente, basta para generar un daño significativo en la víctima. Y aquí me voy a centrar en este tipo de conductas porque son las que generan mayores consecuencias en las mujeres, a diferencia, por ejemplo, de los varones, ¿no? Y bueno, estas consecuencias tienen que ver muchas veces con que una de las características de la violencia digital es de que muchas de las agresiones son públicas, mucha gente va a ver nuestros videos, va a ver estas fotos íntimas que en principio no quisimos que las vieran, ¿no? Porque las pasamos con esta intención de que solo eran para la pareja, por ejemplo, cuando hicimos sexting, ¿no? Entonces, bueno, cuando un público está atento a toda esta violencia, bueno, hay una sanción importante que la sociedad hace. Nos empiezan a humillar, nos empiezan a señalar, nos empiezan a culpar, a criticarnos, ¿no? Y toda esta revictimización genera a su vez mayores consecuencias que incluso pueden llegar hasta el suicidio. Entonces, bueno, ahí este tipo de abuso, esta forma de abuso, en especial la difusión tiene toda una consecuencia importante para las víctimas. Pero no solo la difusión de la información, también es la amenaza de difundirlas y la manipulación. La amenaza tiene que ver, por ejemplo, cuando la pareja en este contexto nos dice, si no me envías más fotos, voy a publicar las que ya tengo. O si no me envías más fotos, voy a comentar a todo mundo que tengo fotos tuyas, ¿no? Y también está la manipulación, ¿no? O este chantaje que nos hacen en relación a que, por ejemplo, nos dicen, si no me mandas más fotos es porque ya no me quieres, si ya no me mandas fotos es porque no me amas lo suficiente, etc. Entonces, esta manipulación y esta amenaza también forman parte de la violencia digital que afecta significativamente a las mujeres. Y estas consecuencias son mayor en mujeres debido a que, bueno, vivimos en un sistema patriarcal en el que el cuerpo de las mujeres está hipersexualizado, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son estas consecuencias? Tiene que ver con la ansiedad, principalmente estrés, hay un aislamiento social importante, dejamos de asistir a diferentes reuniones, ya no nos acercamos a nuestros amigos, amigas o conocidos porque tenemos miedo a que nos vayan a juzgar, ¿no? O que nos vayan a revictimizar. Hay baja autoestima, por supuesto, la culpa, ¿no? Y esta culpa muchas veces también está asociada a lo que los demás nos empiezan a decir, ¿no? Por ejemplo, ay amiga, pues es que ¿por qué te dejaste grabar, ¿no? Por ejemplo. Hay diversas emociones displacenteras, en particular el miedo, el enojo, la tristeza. Hay diferentes problemas relacionados con el sueño, la alimentación, depresión, por supuesto, y el estrés postraumático, pero además otras consecuencias emocionales. Esas son las principales o las que más nos hemos encontrado en diversas investigaciones.
Pero también hay consecuencias económicas y de oportunidades. Por ejemplo, cuando perdemos nuestro trabajo, nos corren porque si nuestro pack, si nuestra foto íntima o nuestro video anda rolando por toda la comunidad, a lo mejor la empresa nos puede decir, ¿sabes qué? Ya no necesitamos tus servicios, ya no te queremos en la empresa porque le das mala imagen, todo el mundo está hablando de ti, ¿no? Y bueno, también perdemos el semestre, por ejemplo, ya no vamos a la universidad y dejamos de ir a todas estas clases y pues a lo mejor perdemos, ¿no? Ya la oportunidad de continuar con nuestra carrera profesional. Y bueno, también está esta parte de que dejamos de ejercer nuestro derecho a hacer uso de las tecnologías. Ya no entramos ni a Facebook, ni Instagram, ni a otra red social por miedo a ser juzgadas o a ser revictimizadas en estas mismas redes sociales, ¿no? A lo mejor nos metemos al chat y empezamos a ver un montón de amenazas, un montón de humillaciones, ¿no? Porque anda rolando pues nuestro pack por ahí o nuestra foto íntima, ¿no? Y bueno, las consecuencias, así como estas, hay muchas más que pueden incluso llegar hasta el suicidio. Y bueno, si identifiqué o si he identificado que he sido víctima de algún tipo de violencia digital, en particular que alguien haya difundido mis fotos o mis videos íntimos o incluso la pareja o me están amenazando para hacer esta difusión. Bueno, de acuerdo con diferentes instituciones, diferentes organismos, es necesario, es importante en un primer momento acercarnos a nuestras redes de apoyo social, estos amigos, amigas, familiares o conocidos de confianza que podamos donde podamos encontrar un primer apoyo. ¿Sí? Hay que recordar aquí que estas redes de apoyo tendrán que ser efectivas y aquí hago un paréntesis en relación a que si nosotros somos esa amiga, ese amigo o ese familiar, no hay que decirle a la víctima frases como, ay amiga, pues qué, tú te dejaste grabar, tú le enviaste el pack, te dijimos que lo dejaras hace un buen de rato y no nos hiciste caso. Bueno, estas frases lo único que hacen es revictimizar a nuestra amiga que está siendo víctima de algún tipo de abuso digital o que ya fue víctima de algún tipo de abuso, ¿no? Entonces ahí la invitación para evitar estas frases. También hay que tener presente que la víctima no es la culpable. Muchas veces estamos con estas frases justo de, es que tú le enviaste es la foto, ¿no? Pues, ¿qué quieres? Bueno, hay que recordar, la víctima no es la culpable. La persona culpable es aquella quien difundió la información sin el consentimiento, quien agredió, quien humilló, quien violentó. No es la víctima. Además, bueno, hay que solicitar el apoyo psicológico, es muy importante. Y si vamos a hacer un proceso, si vamos a tener un proceso jurídico, es necesario que a la par también esté el apoyo psicológico. Este proceso jurídico es largo, es complicado. Todo el proceso, toda esta situación de violencia es muy difícil, es complicada y el apoyo psicológico y el de las redes de apoyo social nos van a ayudar en gran medida. La información que aquí les presento, bueno, es solo una pincelada. Aquí les hago la invitación a revisar un poco más, por ejemplo, de las reformas que ha hecho la Ley Olimpia, por ejemplo, a meterse a las redes sociales del Frente Nacional por la Sororidad o al de luchadoras que constantemente están emitiendo información importante relacionada con la violencia digital. Y bueno, en relación a las recomendaciones en este contexto de relación de pareja, principalmente durante la adolescencia y la juventud, están las siguientes. Esto es también de acuerdo con diferentes investigaciones e instituciones que trabajan con estos grupos etarios, ¿no? Hay que empezar a colocar límites, si no los hacemos ya en nuestras relaciones, ¿no? Estos límites tienen que ser equitativos, tienen que ser respetados, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde sí y hasta dónde no, porque ya estás pasando sobre mis derechos, ¿sí? Obviamente también hay que conocer estos derechos para saber cuándo están siendo violentados. Hay que crear acuerdos, a veces acuerdos muy pequeñitos que nos pueden ayudar a tener una relación saludable, por ejemplo, a dónde vamos a salir, a qué hora nos vamos a ver, cómo vamos a pagar la cuenta del lugar donde fuimos a divertirnos, ¿no? A lo mejor al cine o a algún otro lado, ¿no? Y esos acuerdos obviamente tendrán que ser respetados también. Hay que revisar cómo está nuestra comunicación, si es asertiva, si es clara, si es empática, si emito el mensaje que realmente quiero emitir, ¿no? A lo mejor al final lo digo de otra manera y ya no es lo que quería decir, ¿no? Hay que ver cómo está nuestra solución de problemas, si a veces me alejo del problema o lo trato de resolver de una manera agresiva o cuando intento resolverlo resulta que se hace más grande, ¿no? Bueno, hay que ver cómo está nuestra comunicación y nuestra solución de problemas y si identifiqué o identifico que hay alguna situación que se me complica, hay que acercarnos a profesionales de la psicología para ir trabajando en estos aspectos. Bien, también aquí hay que recordar que cuando decimos que no, significa que no. Y si nuestra pareja insiste
estamos hablando ya de violencia digital, de acoso. También hay que recordar que no le debemos nada a nadie. Esto es, por ejemplo, cuando hacemos sexting y nuestra pareja nos dice, por ejemplo, ay, si ya te llevé a comer a un lugar bien caro, si ya te compré el regalo que querías y estuvo costoso, pues ya te toca, ¿no? Envíame el pack. Bueno, pues no, esto ya se llama violencia digital. Recuerden, no le debemos nada a nadie. El pack, las fotos íntimas, los videos íntimos no se intercambian ni por favores ni por regalos. Ajá. Ojo aquí porque estaríamos ya en una situación de violencia. También las invito y los invito a reflexionar un poco o mucho de todas estas creencias culturales, de todos estos estereotipos de género que muchas veces hacen que la violencia se siga manteniendo en nuestras relaciones de violencia, ¿no? Estos mitos del amor romántico, por ejemplo, que si no me cela no me quiere, que el amor duele, que el amor es para siempre, que el amor todo lo puede. Bueno, aquí la invitación a reflexionar, ¿en verdad el amor es para siempre? No, no necesariamente, ¿no? Si me cela me quiere, no, si te cela, te está controlando, no te está queriendo. El amor todo lo puede, no, el amor no tolera la violencia, ¿sí? Entonces aquí insisto a la invitación a reflexionar entre estas y otras creencias, otras ideas que muchas veces están rolando por ahí y que hacen justamente que la violencia pues se siga manteniendo, ¿no? Cuando hacemos nuestras todas estas ideas, cuando las creemos firmemente, estamos manteniendo estas relaciones de violencia y nos hacen difícil ver que si me pide las contraseñas mi pareja como signo de amor es violencia. No me permiten ver que si mi pareja me revisa el celular como signo de confianza es violencia y no me permite ver también que tengo un miedo de dejar el celular y que mi pareja me llame y se enoje, ¿no? Que también es violencia. Entonces aquí esta invitación, ¿no? Para reflexionar un poco más acerca de todas estas creencias y estereotipos de género. Y bueno, también está la parte de la seguridad digital. Esto tiene que ver con cuando hacemos sexting, por ejemplo, cuando enviamos alguna imagen, algún video de contenido íntimo, sexual o erótico. Recordemos que el sexting es esto, es una práctica libre, es una práctica consensuada, es una práctica en común acuerdo. Desafortunadamente, el sexting en estos momentos es una conducta sexual de riesgo. Digo desafortunadamente porque no debería ser así en principio. Todas y todos tenemos el derecho de vivir nuestra sexualidad a través de diferentes medios electrónicos e internet, pero bueno, ahora ya es una conducta sexual de riesgo. ¿Y por qué? Bueno, principalmente son por dos aspectos. Uno es por esta posibilidad de que nuestras fotos sean publicadas y otro tiene que ver es que si ya se publicaron, las consecuencias son graves, pueden llegar hasta el suicidio. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dejar de hacer sexting o dejar de vivir nuestra sexualidad a través de internet? Bueno, no como tal. Si ya identifiqué estos riesgos, si estoy consciente de estos riesgos y si decidí hacerlo, bueno, hay que hacerlo, pero con seguridad digital en lo que luchamos para que este sistema patriarcal en el que vivimos se caiga y nuestros cuerpos dejen de ser hipersexualizados, ¿no? Aquí cito, por ejemplo, al Frente Nacional por la Sororidad y a luchadoras que nos están constantemente colocando algunas de las recomendaciones, ¿no? Que son importantes. Y bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones? A la hora de hacer sexting, a la hora de enviar nuestras fotos a nuestra pareja, hay que eliminar todas estas fotos y videos de nuestro celular, no hay que dejarlas ahí, una vez las mandé, una vez las eliminé. Hay que revisar qué onda con la configuración de nuestro celular y las redes sociales, ¿no? A lo mejor en el celular tengo aplicaciones que ni uso, pero la aplicación pues ya tiene acceso a mis fotos y a mis contactos. Hay que revisar también las de las redes sociales, a lo mejor tengo amigos que ni conozco y luego me andan enviando el link, revisa si eres tú, ¿no? Porque sales en un video y ahí vamos y resulta que era un virus, ¿no? Hay que colocar contraseñas seguras, imagínense, se nos pierde el celular o alguien nos lo roba y aparte de no tener una contraseña segura, están nuestras fotos y videos ahí, imagínense qué es lo que puede pasar, ¿no? Otra recomendación es hacer explícito el compromiso de que no le damos consentimiento a la pareja para que difunda nuestras fotos y videos y que si lo hace estaría cometiendo un delito que se castiga con cárcel. También a la hora de enviar nuestras fotos hay que usar unas plataformas un poco más seguras de las que comúnmente usamos. Casi siempre usamos WhatsApp o el chat del Facebook, pero hay que usar otras un poco más seguras. También hay que evitar que en las fotos salga nuestro rostro. Si vamos a enviar una foto o video, que no salga el rostro, que no salgan señas particulares, el tatuaje, la cicatriz o algún lunar. También los objetos, hay que quitar la cadenita, la pulsera que siempre uso y que siempre salen en mis otras fotos que ya subí a las redes sociales, ¿sí? Hay que eliminarles también el fondo de la casa,
Por ejemplo, hay que hacerlo en otro lado donde siempre me tomo las fotos y que siempre está pues mi fondo en el WhatsApp, en el Instagram o en el Facebook o en otras redes sociales. ¿Sí? Hay que hacerlo en otro lado de tal manera que si estas fotos llegan a salir a la luz, no nos puedan identificar. Y bueno, estas son las recomendaciones. Agradezco la oportunidad de compartirlas y eso sería todo. Muchas gracias, Sandra Paula. Pues nos has dado una panorámica muy interesante de la seguridad digital y todo lo que va implicado en las relaciones románticas o amorosas, ¿sí? Relaciones digitales, o sea, seguridad digital que tiene que ver con el WhatsApp, que es de uso masivo, el Facebook, como señalas, el Instagram, y me llama la atención porque aunque aplica para jóvenes y adolescentes, yo creo que también ya en estos momentos aplicaría para cualquier tipo de edad, ¿no? O sea, este tipo de exposición de personas a manos de una pareja ocasional, un amigo que manda una foto y que la expone, es algo que puede pasar a cualquier edad. Entonces, me pareció muy, Sí, muy sí. interesante. Me parece interesante cómo nos señalas el tema de la revictimización, que yo creo que es un término que se debería hacer cada vez más común para quienes nos están escuchando y viendo, y que tiene que ver con eso que dices, con cómo juzgamos a las mujeres víctimas de violencia o acoso, ¿verdad? Esta famosa manera de decir, es que algo habrás hecho, ¿no? Algo habrás hecho, tú te pusiste. Entonces me gusta mucho cómo lo abordaste y creo que es importante enfatizarlo porque ayuda a mejorar el manejo, porque como bien dices, termina siendo víctima y con la eh, juzgarlo dos, tres, 100 personas más, la persona en lugar de avanzar se va a hundir, ¿sí? Sí, sí, Y sí. me gustaría ver si nos puedes compartir en la siguiente ronda qué frases sí podrían decir papá y mamá o una amiga o un amigo a esa persona para ayudarle, qué tipo de frases en lugar de juzgarla y regañarla, qué otras para poder ofrecer también otra herramienta. Muchas gracias. Seguiremos Sí, sí, sí. comentando y de verdad, muy interesante. Bueno, eh, seguimos ahora con José Carlos Ramírez Cruz, que les decía yo, que también tiene una maestría en psicoterapia cognitiva. Y José Carlos estudia actualmente el doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud, con un proyecto interesante llamado Eficacia de la activación conductual en mujeres con sintomatología depresiva del segundo nivel de atención en el estado de Colima. José Carlos es varón, lo cual es raro ver en estos foros, pero ojalá que sea cada vez más frecuente y que las mujeres no se sientan incómodas que haya varones. Al contrario, insisto, tenemos que buscar cada vez más aliados porque hombres y mujeres hacemos esta sociedad. Bien, él nos va a compartir una ponencia que tituló Violencia, Depresión y recomendaciones para su afrontamiento. Adelante, José Carlos. Muchas gracias, doctora, y también a la Casa de la Cultura por esta invitación. Bueno, ya se mencionó que el título es Violencia, Depresión y algunas recomendaciones. Voy a retomar algunos elementos que han mencionado mis compañeras a partir de esto para hacer también una integración de de qué está ocurriendo con la violencia contra las mujeres en este periodo de contingencia. Primero vamos a definir, bueno, vamos a partir de la idea de qué es la violencia a partir de la situación derivada de la pandemia. Y bueno, siempre recordar que la violencia es una conducta o es un acto que tiene una intención. Y esta intención siempre es el control de la otra persona, ¿no? Siempre la violencia está encaminada a eso. ¿Qué es lo que ocurre a partir de la pandemia? Bueno, que existen algunos estudios en los que se ha demostrado que convivir más con la pareja detona más situaciones de violencia y esto genera, como mencionó nuestra compañera Violeta, emociones que en ocasiones son difíciles de regular. ¿Qué ocurre particularmente en los hogares? Bueno, que los espacios cada vez se ven pues más afectados, más limitados, porque a veces estamos realizando trabajo en casa,
o la distribución de tareas no resulta de todo equitativa, comienzo a perder la privacidad, existe o en algunos casos hay una pérdida de empleo o de economía, y estos son factores para que la violencia detone. Principalmente en nosotros los hombres, a quienes por cuestiones culturales no se nos enseñó en cierto momento este manejo adecuado sobre nuestro enojo, la impotencia, la irritabilidad, la tristeza, y recurrimos a otras prácticas para afrontar este problema, como el consumo de sustancias adictivas y otras sustancias como alcohol o tabaco, y esos también son elementos para generar violencia. Violencia doméstica, que sería la violencia que podría ejercerse contra las mujeres en el hogar, pero también hacia los hijos y las hijas. Y un fenómeno interesante es que también las estructuras familiares en este momento cambiaron, porque algunas personas con factores de riesgo para la COVID tuvieron que ingresar a estas casas o hacer este reacomodo, y eso puede ser un factor de riesgo para violencia sexual, sobre todo en las niñas y las adolescentes. ¿Cómo saber si estoy viviendo una relación de pareja en la que existe violencia? Bueno, es muy común que las personas que generan violencia culpen a la otra persona por los actos o por el propio malestar, ¿no? Con estas frases muy típicas de fue tu culpa, es que esto no hubiera pasado si tú no lo hubieras hecho. Intenta invadir espacios que son muy íntimos y muy privados. Generalmente ignoran, humillan o prohíben hacer cosas, y el ejemplo típico es el WhatsApp, ¿no? Estoy muy molesto contigo, estoy muy molesta, y entonces decido no contestar. También cuando ya se vive en pareja y las personas platican sobre los problemas, no lo hacemos de una forma asertiva, y entonces eso genera que los hijos o las hijas generen cierto rencor, cierto enojo hacia su papá o hacia su mamá por estas ideas, ¿no? Lo que genera ponerlos en contra. La práctica de control del celular también es algo muy común. Preguntarle a la persona con quién estás hablando, qué quería, por qué lo hizo a esta hora. Y hay otras ocasiones dentro de una forma muy sutil en las relaciones de pareja donde también queremos tener estas prácticas de control. Por ejemplo, avísame cuando llegues, mándame foto de cómo te la estás pasando con tus amigas, cuéntame qué te dijo tu mamá, o esta visita que nosotros realizamos. Es muy importante, como nos mencionó Paola, dentro de los límites de la relación saludable, pues marcar, ¿no? Esos acuerdos. Si de mí nace compartir dónde estoy, es con esa intención de compartir dónde estoy, pero no hay ninguna otra cosa que va a evidenciar que sí estoy ahí. Solo te comparto porque te quiero, porque te puedo amar, pero no porque sea algo necesario para que estemos bien o para evitar un conflicto, ¿sí? También hay que detectar señales un poco más intensas y más fuertes cuando vivimos violencia, que es cuando ya nos amenazan de muerte. No hay que tomarlo como un juego. Cuando nos dicen que nos van a correr de la casa, hay que poner atención, así como mencionó Violeta, de este mensaje claramente nos puede indicar que la persona está teniendo una dificultad para regular sus emociones, y en algún momento puede ejercer esa violencia física, psicológica o sexual. Es muy importante también aquí retomar que las personas, cuando viven un conflicto de pareja, es muy importante. Yo utilizo esta frase en la consulta de pensar con cabeza fría y no con cabeza caliente. Cuando estamos muy molestos, cuando estamos muy incómodos, cuando experimentamos esa emoción desagradable, lo importante y lo más esencial es decirle a la persona con la que tuve el desacuerdo: este no es un buen momento para hablar, permíteme, y ese permitirme es regular, ¿no? Regular ese estado emocional, y cuando me sienta mejor, acercarme a primero preguntar: ¿estás en condiciones de hablar? Si la persona no se siente en condiciones, respeto, yo ya me regulé, y volvemos a hablar hasta que ambas personas estemos
en esa sintonía. Importante también lo que ocurre a nivel sexual. Estos mitos y creencias que nos contaba Paola sobre el amor romántico muchas veces también generan un impacto en la forma en cómo nos vinculamos, y está esta idea de que las parejas no deben de tener problemas, ¿no? Entonces, cuando existen problemas con las parejas, pues es muy común que después de los conflictos se llega a un acuerdo, pero el acuerdo es solamente verbal. Lo que necesitamos, más allá de la verbalización, es el cambio que se tiene que ver a nivel de comportamiento. Por ejemplo, si yo digo, ya no voy a ser así contigo, ya no te voy a celar. ¿Y qué implica eso? Que va a implicar que ya no te voy a cuestionar, que ya no voy a revisar tu teléfono. Sí hay que ser más objetivos y más objetivas sobre lo que estamos buscando con el cambio, ¿sí? Y bueno, también, pues no hay que permitir que nos griten. Cuando eso ocurra, hay que establecer el límite de, estás gritando y en estas condiciones yo no hablo contigo. También cuando las personas causan algún daño físico, ya como empujones, pellizcos, jalonear o bofetadas, pues ya son signos de que la violencia va en escalada y que puede terminar lamentablemente en un feminicidio. Ahora, el ciclo de la violencia es sumamente importante porque a veces no nos cuesta trabajo distinguir si estamos inmersos en este ciclo. ¿Cómo inicia el ciclo? Bueno, con la aparente calma. ¿Qué ocurre aquí? Las parejas están bien, no hay ningún problema, se la llevan muy bien en general. Aquí es como estas etapas donde solemos conocer a las personas. Lo que ocurre después es que empieza a haber una serie de eventos en las que yo estoy incómodo, pero no te lo digo. Es decir, puedo verte platicar con alguien y eso me genera incomodidad, pero no te lo comparto. Quizá estando contigo pude ver que alguien te escribió en WhatsApp y tampoco te lo comento. O te veo en línea, no me has contestado el mensaje y eso ya me generó algo, ¿no? Como, ¿con quién estará platicando? Entonces, a toda esa fase le vamos a llamar acumular la atención. Es decir, son problemas que no se expresan en un momento o no expresamos claramente el mensaje o las emociones. ¿Y qué ocurre después? Las personas explotan. Es decir, es como la metáfora de una ollita de vapor, ¿no? Ponemos a calentar agua, comienza a hervir, y si la olla se encuentra tapada, en cierto momento va a llegar un punto en el que no va a aguantar y va a explotar. ¿Y qué ocurre cuando explotamos? Es cuando ejercemos cualquier tipo de violencia psicológica, gritar, humillarte, física, empujar, jalonear, sexual, que tienden a ser estas discusiones donde después de los conflictos queremos tener esta intimidad sexual porque así se solucionan los problemas, o porque a la cama no hay que irnos enojados. Y lo pongo en comillas porque suelen ser algunos mitos culturales, ¿no? Existe un mayor control sobre nuestro dinero y sobre nuestras pertenencias. ¿Qué ocurre después? Cuando las mujeres comienzan a establecer estos límites, los perpetradores de violencia generalmente van a mostrar sentimientos de culpa y van a culpar a la víctima, ¿no? Como esto que nos mencionó Paola. Siempre van a decir, es que esto ocurrió porque tú lo provocaste. Si tú no hubieras hablado con esa persona en WhatsApp, o si tú me hubieras dicho, esto no estuviera pasando. O sea, siempre van a querer culpar a la víctima. Y va a existir un profundo arrepentimiento. Discúlpame, no sé qué me pasó, esto jamás me había ocurrido, de verdad me desconozco. Y luego existen las promesas de cambio. Te juro que es la última vez, ya no te voy a celar, ya las cosas van a ser diferentes, vas a ver que juntos vamos a lograrlo. Y también existen luego las promesas de la ayuda profesional, ¿no? En la consulta es muy común que un hombre que genera violencia llegue con este argumento: vengo porque no quiero que mi relación termine. O en casos extremos, son hombres que son derivados de los servicios de la Fiscalía del Estado por violencia de género. Después existe la reconciliación, no pasó nada, todo está bien, te perdono. Y aquí es donde lamentablemente nos perdemos de los cambios. Creemos en la promesa,
hay una reconciliación, pero nos olvidamos que tiene que estar presente el cambio. Con el tiempo, las parejas solo se encuentran en estas dos. Hay acumulación de tensión y hay violencia. Hay acumulación de tensión y hay violencia. Esas son ya relaciones en las que la violencia no, lamentablemente, muy difícilmente se puede detener, y es donde ya vamos a recurrir a ciertas medidas de acción. ¿Qué ocurre con la violencia a partir de la pandemia? Bueno, primero considerar, como ya han dicho en otras presentaciones, que la violencia es un delito. Es un delito, es algo que está penado, es algo que amerita cárcel. Sabemos que al menos una de cada 3 mujeres dentro de las relaciones que van a experimentar con un hombre van a vivir o vivieron alguna situación de violencia. Hay un aumento de casos de violencia doméstica, lo que mencioné sobre los hijos y sobre las parejas, o sobre adultos mayores. También sabemos que los servicios de refugio y las líneas telefónicas han aumentado al menos 20 o 30%, y que hay un mayor acoso sexual en lugares públicos y en lugares de trabajo, y también el aumento de la violencia digital, como lo mencionaron en la ponencia anterior. ¿Qué necesitamos? Bueno, que la población en general, y principalmente quien tiene cerca a una persona que cree que vive una situación de violencia, tengamos esas herramientas para poderles ayudar. Es importante contextualizar que las mujeres viven 2 o 3 roles a partir también de la pandemia, ¿no? Son amas de casa, son cuidadoras a veces de algún adulto mayor, de sus hijos. También la modalidad del cambio en la educación ha obligado una mayor cercanía con la educación, tener su propio trabajo y además asumir las labores del hogar, sumado a este rol de ser pareja, ¿sí? Cuando ellas tienen que salir por la cuestión de la pandemia, pues también son mujeres que están expuestas a todas las implicaciones de la COVID. Generalmente estas mujeres van a dejar su salud en un segundo plano, y es aquí cuando comenzamos a hablar sobre el tema que nos toca a los hombres, sobre la desigualdad, ¿no? Muy rara vez nos vamos a involucrar en estos procesos. Una de las principales consecuencias de la violencia es la depresión, ¿no? Que se desarrolla principalmente en grupos vulnerables. En este caso, las mujeres. Y también hay que contextualizar que ocurren otras cosas también a partir de la pandemia. Uno es la señalización de revictimizar, ¿no? Decir, es que tú eres la culpable, tú no quieres salir de ahí, parece que eso ya te gusta. Hay que considerar también que hay otros factores que han acentuado síntomas de depresión, como perder a un ser querido a partir de la COVID, o personas que no se pueden despedir, y también estar atrapadas dentro de este hogar que genera la violencia es un factor para que la depresión aumente. Y tiene sentido. La depresión, desde un enfoque teórico, ocurre cuando las personas pierden el acceso a esas fuentes que naturalmente las hacen sentir bien. Entonces es esta mujer que ya no tiene contacto con sus amigos, que dejó de acudir a la escuela, que empieza a tener más conflictos con su pareja, que ya no está tan en contacto con sus amigos, que su familia lo obliga a hacer más cosas, donde empieza a tener conflictos laborales. Entonces es evidente que si yo comienzo a perder todo eso que es importante y valioso en mi vida, me sienta mal. Y aparezcan síntomas como tristeza, poca concentración, pesimismo, pensamientos de muerte o alteraciones en el apetito, el sueño y la actividad sexual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos modificar nuestro ambiente. Cuando se pueda salir del hogar hay que hacerlo. Hay que recurrir siempre a nuestros valores. Hay que tener cerca una red de apoyo. Hay que programar actividades nuevas, descomponerlas en pasos muy pequeñitos para lograr ese objetivo, hacer uso eficiente de las tecnologías, seleccionar esas actividades, qué obstáculos se pueden impedir que la realice, y lo más importante, es una analogía un poco extraña o una paradoja, pero hacer las cosas, aunque no tengamos ganas, nos hará sentir mejor después. Entonces, por favor, quédense esta idea. Hazlo aunque no tengas ganas. Y ahora sí, las recomendaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Conoces a alguien que esté en peligro
alguien que necesita ayuda a partir de una situación de violencia, primero hay que detectar las señales. ¿Cómo? Hay que tener información acerca de la violencia. Nosotros, para no revictimizar y poder ayudar, hay que estar informados sobre qué es la violencia y cómo podemos hacerlo, como en este conversatorio. Conocer cuáles son los servicios de tu localidad que ofrezcan ayuda a estas mujeres y ser red. Es muy importante, y aunque puede llegar a ser muy cansado, siempre ser esa persona que, aunque me platique 10 veces acerca de la situación de violencia, en algún momento yo como amigo y como amiga establezco mi límite de hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? ¿Cómo hay que preguntar? De una manera, cuando el agresor no esté cerca, hay que preguntarle si todo está bien, si existe algún problema. Las mujeres hay que pedir hay que pedir ayuda a nuestra red. En los celulares hay que usar señales como alguna imagen que sea un código una imagen que indique peligro, un código, por ejemplo, auxilio. Que nuestros vecinos o la persona de la tienda sea nuestra red de apoyo, que sepa que estamos viviendo y que yo me puedo ir en ese lugar en caso de que necesiten salir. Hay que tener una bolsa de emergencia en caso de que tengamos que escapar de casa. ¿Cómo? Esa bolsa de emergencia debe de tener objetos personales como llaves, algunas credenciales, medicamentos, un directorio de personas, dinero, un celular, saldo. Sé que es difícil, pero hay que construir eso. ¿Qué vamos a hacer cuando ya ocurre un evento de violencia? Cuando ya hay un evento de violencia en casa y no podemos escapar de él, hay que buscar un espacio con el que podamos correr, con el que podamos salir. Hay que evitar estar en lugares como la cocina o el baño, que son lugares encerrados y hay objetos con los que nos pueden agredir. Hay que informar a nuestros vecinos sobre este evento, a nuestros hijos. Para protegerlos hay que explicarles qué sucede, cómo pueden protegerse y cuáles pueden ser en casa o en otros lugares espacios seguros. Hay que informar a nuestra familia también para que sean red y podamos salir. Estos son los números de atención, el 911, que son las líneas de apoyo para las mujeres que viven una situación de violencia. Y agradezco la participación. Gracias, José Carlos. Bueno, pues definitivamente creo que hemos sido en este conversatorio, ha sido como una especie de viaje con información muy útil desde lo básico que nos aportaba Violeta, ¿sí? Sobre la regulación emocional, que es, vuelvo a insistir, sería la alfabetización emocional que se requiere en el seno familiar y que lamentablemente muchas veces no ha sido así, pero ella ofrecía tips, recomendaciones que tienen sentido porque Paola y José Carlos nos fueron llevando a situaciones más crudas de violencia, ¿sí? Entonces fuimos como de lo básico a lo más completo, un viaje que fue creciendo. Entonces, en el caso de José Carlos, muchas gracias porque nos has dejado claro el círculo de la violencia, ¿sí? Y esta parte que decías tú de estas frases hechas que comentabas, pero que son muy cotidianas de, es que tú eres la culpable, por tu culpa, es que si no fueras así, si no me contestaras así, si no fueras tan contestona, si no o sea, lo que tú señalas, o sea, al final pareciera que tiene la mujer en el momento de que quiere poner límites a que respinga como una manera de defenderse que nos compartía Violeta, el enojarte y querer poner límites es una reacción natural, pero luego parece, le regresan la jugada diciéndole, no, es que si tú no fueras así, y eso yo creo que ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido en el siglo XXI, ¿no? La emancipación de las mujeres, el sentir más autonomía, pero sobre todo el sentirse visibilizadas, ha generado este tipo de enfrentamientos, ¿no? Donde los varones con esa visión machista parece todavía que les cuesta reconocer, validar, que es algo que ustedes han comentado esa palabra, validar a las mujeres, ¿sí? Y entonces empieza esta lucha de poder, porque finalmente la violencia es ejercicio de poder, ¿sí? Ejercicio del control, como bien señalas tú, y que lleva, bueno, pues como nos fuiste comentando, una mala comunicación, una mala regulación emocional, que termina en un ciclo de violencia y que termina en muertes, tristemente, ¿sí? Entonces, interesante cuando también ya nos compartes lo que es la depresión, toda la sintomatología,
Y esta frase de si te sientes identificada con lo que aquí se dijo, deberías buscar ayuda psicológica. Pero yo quisiera nada más colorear un poco más esto. Si tú eres papá de una persona que está pasando esto, si eres mamá de una persona, si tu hijo es el violento, si tu hija es la violenta, porque también pasa, o sea, a veces cuando hacemos estos eventos hay hombres que nos dicen, oigan, también hay violencia de las mujeres hacia los hombres. Sí, desde luego, nosotros no vamos a decir que no las hay, y también es reprobable, ¿sí? Pero lamentablemente las estadísticas nos dicen que son muy pocos casos. No obstante, si así fuera, si alguien nos está escuchando, serían, las mismas recomendaciones serían para esa persona, para ese hombre que está siendo violentado por su pareja, mujer. Y también aplica para las relaciones homosexuales. Siempre habrá un victimizador y una víctima. Entonces, decía yo, si papá, mamá, estás escuchando, la suegra, el suegro está escuchando, el hijo, la hija, ojalá que puedan identificar cosas y sobre todo replantear, reflexionar y pedir ayuda, ¿sí? Yo vuelvo al tema, vuelvo a enfatizar en lo que decía al inicio de este conversatorio, que esta es información útil que estamos ofreciendo a la sociedad local, para mejorar sus vidas, ¿sí? Para evitar cosas, para regular, para enfrentar la violencia y en última instancia para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, básicamente son tres fines, decía yo, que es sensibilizar. Esperamos que haya habido sensibilización sobre el problema, que hayamos dado pautas de prevención y recomendaciones para atender o buscar atención. Voy a finalizar esto eh, volviendo con cada uno de ustedes y preguntándoles si tienen alguna consideración última que quieran hacer, porque insisto, ha sido un viaje muy interesante. Entonces, Violeta, vuelvo contigo. Gracias por tus aportaciones. Ha sido muy grato que luego José Carlos también te retomó. Entonces, ¿te gustaría hacer alguna recomendación final o un señalamiento final? Hola de nuevo. Solamente esta parte que, retomando un poco lo que usted acaba de mencionar, que desafortunadamente no contamos con esta educación emocional efectiva en nuestra casa, en nuestros entornos, incluso en las escuelas. Entonces, las recomendaciones que compartí espero puedan ayudar, pero sobre todo quiero hacer énfasis en que puede que no sea tan sencillo al inicio, porque tenemos muchas ideas muy arraigadas respecto a cómo responder ante las emociones. Como en este caso, ya que estamos en este conversatorio por el Día Mundial de la Mujer, hay maneras y formas de expresar las emociones que se han estereotipado por los roles de género. Por ejemplo, a veces a las mujeres nos puede costar más transmitir, expresar nuestro enojo o nuestra queja, nuestro intento de poner un límite, nos puede costar más porque así en el imaginario cultural, en la sociedad, históricamente, hay muchas frases que nos han ido de alguna forma capacitando para responder de cierta forma, como esta de, es que calladita te ves más bonita. Allí se anula todo comentario, ¿no? Porque entonces no me gusta que hables, sobre todo cuando quieres defenderte, ¿no? Sobre todo cuando le estás haciendo caso a tu enojo que ante la amenaza quiere responder. Entonces, quizá cuando queramos poner en práctica estas recomendaciones que compartí de cómo manifestarlos o por qué manifestarlos, es muy probable que nos aparezcan pensamientos, ideas que nos acompañen y nos digan, no, pero es que está mal, no deberías, o es que no, porque en tu casa no se hace esto, o es que a lo mejor en tu círculo de amigos pues no se acostumbra a esto, ¿no? Y no se acostumbra justamente porque no nos lo enseñan, aunque son algunas de las habilidades muy elementales para el desarrollo que podemos tener en nuestro día a día. Entonces, solamente esa parte no nos va a llevar, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser de que hoy lo leamos, hoy hayamos escuchado esta plática y ya para mañana ya lo tengamos afianzado. Así como fuimos aprendiendo muchas cosas en la vida, incluso cosas como por ejemplo andar en bicicleta, no aprendimos en un solo momento y al primer intento. Tuvimos que estarlo practicando. Esto mismo sucede también con la identificación emocional, con la expresión emocional, con la regulación emocional, que es una de las habilidades que creo que
es una de las más importantes, pero también es una de las que nos lleva un poco de más esfuerzo. Eso nos puede costar un poquito más, pero es muy buena porque nos brinda esta posibilidad de, el ejemplo que yo le pongo a los pacientes es de como si tuviéramos una perilla del volumen de un estéreo y nosotros pudiéramos nivelar a qué volumen es el adecuado para transmitir la emoción que tenemos acompañado siempre de la asertividad. Eso solamente. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Paola, nos gustaría escucharte. ¿Tienes alguna recomendación Sí. final? Sí, bueno, en esta parte de cuando somos esa amiga o ese amigo, ese familiar que está ahí apoyando a esa persona que ha sido víctima de algún tipo de abuso, hay que ayudar, como bien lo decía José Carlos, a que salga de este círculo. Recordemos que el amor no es para siempre, hay que salir, hay que ayudar a esta persona a que salga de esta relación abusiva, ¿no? Hay que ayudar también a la víctima que reconozca que ella no es la culpable, ella o él, como bien decía usted, también para los hombres que no son los culpables y si están siendo víctima de algún tipo de abuso, la persona culpable, recordemos, es aquella que comete el acto de violencia. Entonces, ayudar a reconocer esto y también, como decía Violeta, hay que nosotros mismos estar revisando todas estas cuestiones relacionadas con la violencia, en que estarnos educando, ¿no? Como bien lo decía, respecto a todas estas partes de quiénes son los culpables, cuáles son los tipos de violencia, por ejemplo, las formas de violencia, etcétera. Hay que ayudar a validar estas emociones que son displacenteras y también cuando nosotros somos esa amiga o ese amigo que también tenemos pues todas nuestras emociones, ¿no? De por qué nuestra amiga o nuestro amigo está siendo víctima de algún tipo de abuso y también hay que regular nuestras emociones, estar validándolas y ayudar a validar y a reconocer las emociones de esta persona. Y bueno, esas serían como las recomendaciones o las reflexiones finales. Muchas gracias. Y claro, al final es que también somos víctimas de nuestras circunstancias, ¿verdad? Y seguramente también muchos de los que nos están escuchando podrán identificar que también seguramente venimos de hogares disfuncionales donde ha habido violencia, ¿sí? Entonces, eso también es interesante acotar. Pero lo más importante es darnos cuenta y hacer algo por eso. José Carlos, te escuchamos. ¿Una última recomendación? Sí, una recomendación es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación de pareja actual, ¿sí? En ocasiones no nos percatamos de estas violencias que ejercen las parejas, que llegan a ser muy sutiles, ¿no? Como estos ejemplos que yo ponía acerca de las prácticas de control con las llamadas, con los mensajes, con las salidas, el hecho de no tener una organización dentro de la propia relación de pareja, de incluso comenzar a identificar que tal vez yo ya me estoy comenzando a cansar de esta relación porque no hay cambios, o sea, porque solamente se queda en la promesa, ya va a ser diferente, ya no lo voy a hacer, pero no hay un cambio. Entonces, es poner atención a esos detalles y bueno, siempre considerar que la violencia estará en aumento, ¿no? O sea, esta idea que tal vez tenemos de sí puede cambiar, el cambio ocurre, por eso existe la psicología, por eso existe la psicoterapia, pero ocurre cuando ponemos en marcha estas herramientas que están al alcance del cambio, ¿sí? Yo sí quisiera enfatizar en si ustedes conocen alguna persona que viva una situación de violencia, sean esa red de apoyo, como mencionó Paola, aunque les canse un poco, de repente el límite de amigo tiene que llegar a decirle, esto va a aumentar, te puede pasar algo, hay que buscar ayuda. No cansarnos y no cerrarles la puerta, porque eso haría que las mujeres se pierdan en este proceso y ya no lleguen a un servicio oportuno para ayudar. Y hago una invitación, no es el espacio, pero sí para los hombres a reflexionar sobre nuestras violencias, sobre nuestro machismo, sobre la forma en cómo estamos involucrados en este movimiento de las mujeres. Y la tarea que nos toca a nosotros es nuestra propia reflexión, ¿no? Violeta nos decía, identifica tus emociones, ok, eres un hombre celoso, eres un hombre que no te sabe regular, eres un hombre que solamente explotas y utilizas frases como es que yo así soy, así me conociste, acéptame. Bueno, hay que comenzar a cuestionar sobre nuestra propia forma de vincularnos con las mujeres, ¿sí? Eso sería lo que Sí. podría compartir.
Muchísimas gracias a los tres. Sí, quisiera destacar que los tres son jóvenes investigadores, están haciendo trabajos doctorales y me encanta porque lo que nos están compartiendo no es solamente de su práctica clínica, sino también de su práctica de investigadores, ¿no? O sea, esto es, todo lo que nos han compartido es producto de lo que vienen trabajando los últimos 3 años, más de 3 años, sobre las temáticas que nos compartieron y la investigación que hacen sobre esa. Me gustaría, por último, bueno, antes de cerrar, José Carlos, si nos comentarle a la gente que nos está escuchando si puede ser de interés, porque tú vas a trabajar, tu proyecto de investigación tiene que ver con depresión en mujeres que sufren este círculo de violencia y que vas a trabajar con una asociación civil local. ¿Nos podrías compartir eso por si hubiera alguna mamá, papá, hija, hijo, una persona, una mujer que pueda estar interesada y que contacte esta asociación? Creo que también eso sería de mucha utilidad. Sí, gracias, doctora. Bueno, en la actualidad trabajamos con la Asociación Civil de Ciudad Guzmán, Mujeres Rescatando Mujeres. Es un espacio al que pueden acudir, se encuentra cerca de la zona centro de Ciudad Guzmán. No tengo en este momento el número o la ubicación, pero en Facebook la pueden encontrar así, Mujeres Rescatando Mujeres. Vamos a elaborar un proyecto para mujeres que vivan o vivieron alguna situación de violencia, que son mujeres de la región sur de Jalisco o de lugares cercanos a la región sur. Se ofrecerá una intervención psicológica para estas mujeres que está destinada principalmente a estos síntomas, ¿no? Que están asociados a vivir una situación de violencia, pero que también ya comienzan a tener un malestar general asociado con depresión y algunas que se pueden confundir a veces con ansiedad. Es un tratamiento que no tendrá costo y más o menos la convocatoria la pretendemos difundir a través de la asociación a mediados de marzo para que tenga un impacto en la población. Y se contemplan al menos dos formas de atención. Una sería por este medio, que sería a través de una aplicación muy sencilla desde su celular, como WhatsApp, en una videollamada, algo que no implique costo para las mujeres, donde no se tengan que desplazar, y para las mujeres que prefieran una atención más personalizada, cara a cara, con todas las medidas sanitarias por la COVID-19, la institución abre sus puertas para la atención. Entonces, estén atentos y atentas a ese mensaje y sobre todo, si ustedes son las personas que viven esta situación y ya no lo quieren vivir más, esta es una buena oportunidad para hacerlo. O si ustedes conocen a alguien que crean que necesite este apoyo, está la invitación abierta. Muchas gracias, Ok. doctora. No, gracias a ti. Aquí nada más recordarle a las personas que nos están escuchando, si tienen interés de contactar con alguno de ustedes, lo pueden hacer a través de la Casa del Arte. Nada más refuerzo el nombre de la asociación civil que se llama Mujeres Rescatando Mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. De verdad agradezco mucho su gentileza, su calidad, su calidez y calidad de lo que nos están compartiendo. Y recordar el fin, ¿verdad? Que era un conversatorio, una plática dirigida a la sociedad local y regional en la que hemos querido compartir información de utilidad, información que tiene que ver con la violencia ejercida hacia las mujeres, con una violencia estructural, decía yo, y era una manera, o sea, así lo veo yo, de celebrar el Día de la Mujer, pero más bien hacer énfasis en aspectos que tenemos que avanzar. Y, y también una cosa importante que quisiera enfatizar es, si bien venimos de una violencia estructural, la mayoría, también yo creo que los que estamos aquí hemos querido dar un mensaje esperanzador a la sociedad, ¿no? Somos optimistas finalmente y creemos también en la recuperación del ser humano, también en la esperanza, es decir, todos cada ser humano, sea víctima o victimario, también tiene un proceso de evolución del que puede aprender y del que puede salir, ¿no? Entonces yo creo que también eso ha sido en última instancia lo que hemos querido compartir, un mensaje de ayuda, de paz, de solidaridad, de sororidad también, como decía Paola, y bueno, ojalá que haya tenido sentido y ojalá que podamos repetir estas cosas en adelante, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo
y gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos pacientemente. Hasta pronto.